Se vienen las elecciones y es importante comenzar a hablar de candidatos, es importante comenzar a hablar de gustos, es importante comenzar a hablar de intereses, es importante comenzar a hablar de nortes, de ideologías, de planes, porque si bien faltan menos de 11 meses, unos escuetos 10 meses, creo que lo que el Perú necesita es recobrar la esperanza y para poder hacerlo necesita ir conociendo quiénes son esos posibles candidatos que desfilarán el próximo 12 de abril, el día de las elecciones generales. Y para eso estamos con José Manuel Saavedra, presidente ejecutivo de SID Perú. José Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Pancho? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación al programa. Bien, como mencionaba, ya hay unas encuestas que han ido dibujando el panorama. Tú más que nadie sabe que con 11 meses, 10 meses y medio de anticipación, no es la fotografía final, pero igual nos va revelando, digamos, cómo es que los peruanos vamos mostrando un interés por aquellos candidatos que ya comienzan a desfilar. ¿Qué patrones has podido identificar tú? Bueno, acá en principio esta es una encuesta que se ha hecho con 1.220 muestras a nivel nacional. Se ha hecho casa por casa, que esto es lo importante, no es una encuesta telefónica ni vía redes sociales, sino... ¿Por qué es que la casa por casa tendría mayor peso que por teléfono o redes sociales? Bueno, para aquellos que no conocen, ¿no? Claro, la encuesta por redes sociales es un sondeo, no es una encuesta, es salvo que se envíe el link personalizado a cada persona por segmento de edad y sexo. Claro, para que sea probabilística. Para que sea probabilística, así es. En el tema casa por casa es mucho mejor porque los participantes, los ciudadanos que participan en la encuesta, tienen la posibilidad de expresarse de manera natural, sin miedo, porque a veces por el teléfono dicen, saben mi identidad, van a saber que yo voto por un candidato quizás antisistema, y por eso es que normalmente, y vas a ver que en muchos países donde hacen encuestas telefónicas, dicen, las encuestas no funcionaron, pero es porque no están haciendo encuestas casa por casa, sino ya países en donde hacen encuestas telefónicas, el resultado podría esconder un voto que se aparece al final de la campaña, ¿no? Entonces, en este escenario, nosotros hemos hecho el primer estudio electoral, muy interesante porque hemos evaluado no solamente la intención de voto, porque normalmente cuando uno hace temas de marketing y comunicación política, lo menos que importa hoy es la intención de voto. Lo que menos que importa es hoy es la intención de voto. Lo más importante son dos cosas. El nivel de conocimiento de los candidatos y la imagen del candidato, si es positiva o negativa. Y esto te va a permitir saber, si es por ejemplo, si tú tienes un candidato, vamos a decir el caso de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori es una candidata sumamente conocida para el electorado, ¿no? Que tiene niveles de conocimiento que llegan al 90%. O sea, Keiko Fujimori tiene... La conocen en todos lados. La conocen en todos lados. Pero ¿cómo está la imagen de Keiko Fujimori? Y eso es lo importante. ¿Va a poder crecer más Keiko Fujimori? ¿Hacia dónde podría crecer? Mira, yo te comparto, Keiko Fujimori tiene nivel de conocimiento en Lima, 99,2. En el Oriente tiene 92,5. La conocen un poquito menos, pero es 92,5. Entonces, estamos hablando de un alto nivel de conocimiento. Pero, ¿qué es lo que pasa con su imagen? Porque, básicamente, si es que hablamos de Keiko Fujimori, opinión favorable, de ese 90 y tantos % en promedio que la conoce. ¿Cuánta gente opina a favor de Keiko Fujimori? 13%. 13%. 13%. ¿Cuánta gente opina en contra? 80,5%. Esto no lo he publicado. Son datos que nosotros tenemos. Esta es una investigación que se ha hecho que tiene aproximadamente 110 diapositivas. Es un estudio a profundidad sobre el candidato ideal, el perfil del candidato, la edad de los candidatos, cómo quieres que sea el candidato, con fuerza, con coraje, con energía. Entonces, ahí analizamos nosotros a dónde puede crecer el candidato. La fortaleza que hay con Fujimori es un voto duro, ¿no? Un voto duro que le permite estar siempre en segunda vuelta, que es entre 12-13%. Casi la totalidad de gente que tiene imagen positiva de ella es la gente que vota por ella. Entonces, no es posible en este momento... Uno hubiera pensado tal vez con el fallecimiento de su padre esas cifras se hubieran movido un poco, ¿no? Tal vez para arriba, pero vemos que ese 12% que mencionas
13. 13% que mencionas es básicamente las mismas personas que votaron por ella en primera vuelta. Sí, casi, pero ¿no? ¿a qué hemos encontrado? Porque no ese 13% que opina a favor necesariamente va a votar por ti. Claro. Porque puede decir, sí, yo tengo buena imagen, pero me gusta otro candidato. Claro. ¿No es cierto? Entonces, es por eso que en nuestra encuesta Keiko Fujimori sale con 9.3, si no me equivoco, 9.4. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esa candidatura con Keiko? ¿Qué está pasando también con Carlos Álvarez? Porque mucha gente, Keiko tenía 9.34, Rafael López Aliaga 9.26. Y en el caso del conocimiento, por ejemplo, porque hace no mucho sacaron en otras encuestas, tal vez de otro tipo de encuestadoras, vale la redundancia, ponían como principales candidatos, o al menos más voceados, o los que se encontraban arriba, era Keiko, Rafael López Aliaga, Carlos Álvarez, y ponían también a Philip Butters. De esos 4, ¿cuál es el nivel de conocimiento que tiene la población sobre ellos? Sí, claro. Esa es una encuesta, sí la vi, que es una encuesta del mes pasado, Sí. que también nosotros publicamos, donde Carlos Álvarez estaba tercero. Sí. Luego de eso ocurre una explosión de podcast y de cosas donde mediática, donde Carlos Álvarez ha crecido. Sí. Por eso que nosotros identificamos hoy el crecimiento de Carlos Álvarez. A ver, me dices el nivel de conocimiento de los 4 que están arriba, a ver, ¿no? Carlos Álvarez tiene un nivel de conocimiento de 87.2. También es alto para una persona que no ha estado en el foro político. Claro, pero se le conoce como comediante. No, pero es que tiene 40 años de comediante. Claro. O sea, lo conoce. Hay mucha gente que no le gusta la política. Detesta la política. Pero lo ve pues porque le hace reír, sátira, ¿no? Sí, pues. Entonces tiene un nivel de conocimiento alto. Obviamente Keiko tiene mucho más. César Acuña, 95.8 de nivel de conocimiento. Es conocido. Carlos Álvarez, Rafael López Aliaga, 82.5 de nivel de conocimiento. Philip Butters, 64.2 de nivel de conocimiento. No lo conoce a Philip Butters, 35.8. ¿No? Y Hernando Soto, 62.5 de nivel de conocimiento. Verónica Mendoza, 73.9. Entonces, esa es la gente que te conoce. Claro. Ahora, otra cosa es la gente que está a favor tuyo, ¿no? Porque dice, oye, muchos me preguntan, oye, ¿y por qué Carlos Álvarez? ¿Cuánta gente está a favor? Tiene imagen positiva de Carlos Álvarez, porque también tiene una imagen negativa que es nada, digamos, no es chiquita. A ver, ¿cuál es esa cifra? 39.4 imagen positiva de Carlos Álvarez. 41.6 imagen negativa. Pero cuando hablamos de imagen, o en este caso cuando se hace la pregunta, es así de sencilla como cuál es la imagen que tiene el señor. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Favorable o desfavorable? Indistintamente si es de rubro político, de comedia, deportivo, familiar, lo que sea. Así es. Es imagen así a rajatabla. Porque eso le permite a los consultores políticos, y te digo porque a nosotros nos encargan los estudios, estrategas tanto de América Latina como de España, ¿no? Sí. Hemos hecho nosotros, por ejemplo, un estudio ahora para unos americanos que nos pidieron, unos mexicanos que hemos entregado ayer, de tema electoral. Me imagino que ellos son estrategas de algunos candidatos presidenciales, porque no nos dicen para quiénes son los estudios, pero sí nos preguntan una serie de variables. También tenemos focus group que nos permiten identificar características de la población y de los candidatos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de una imagen positiva, me permite a mí, si yo fuera el candidato, seguir creciendo. Claro. ¿Hacia dónde puede crecer una candidata como Keiko Fujimori con 80% de imagen negativa? Y con 99% de conocimiento prácticamente. ¿No es cierto? ¿A dónde puede crecer? Ya no, el techo está aquí. Sí, pues. ¿A dónde puede crecer un candidato nuevo? Por eso es que se produce el tema del fenómeno Castillo. Castillo no lo conocía nadie. Claro. ¿No? Entonces, como no lo conocía nadie, él asegura su votación, su colchón de voto, su voto duro en la zona rural. La zona rural era básicamente lo que a él le permite llegar a esa segunda vuelta. Ya sea por la buena, por la mala, porque hay un montón de, digamos, de hipótesis de que en algunas zonas no habían personeros, había miembros del SUT, etcétera, pero se aseguró ese 14, 15, creo que pasó con 17%, para llegar a una segunda vuelta. Ese escenario, obviamente, de hoy, tenemos outsiders. Yo lo decía en entrevistas de hace 5 o 6 meses atrás, que yo identificaba 2 personas que iban a crecer rápidamente. Uno era Carlos Álvarez y el otro era Philip Butters. Porque lo ves como outsiders. Con los focus group los veía como outsiders. Philip Butters por el carácter, que es lo que la gente quiere, por el tema de la seguridad, por el fuerte, por lo que propone, porque, digamos, es una persona que no tiene pelos en la lengua, te lo dice, y obviamente un sector de la población quiere escuchar esto. Ahora, tenemos ahí
no un problema, sino, bueno, tal vez un problema para ellos mismos, ¿no? Porque tenemos 3 candidatos que con sus diferencias igual no tienen un discurso tan extraño, que son Rafael López Aliaga, Philip Butters y Carlos Álvarez. A los 3, digamos, que tal vez tienen su base, su sólido base electoral en Lima. Los 3 son frontales, ¿no? Carlos Álvarez también se le ha visto condenar, pena de muerte, ¿no? Pena de muerte, ¿no? Philip Butters lo mismo. Rafael López Aliaga también siempre ha tenido un carácter de hablar sin pelos en la lengua. ¿Qué oportunidad ven ahí ellos, en todo caso, para diferenciarse entre sí? Porque si hacen más de lo mismo, al final va a ser una tómbola, un cuy, básicamente jugando a ver a cuál va. Hoy están compartiendo el mismo espacio. Vemos que Philip Butters está un poco más abajo en la intención de voto. Como te digo, hoy no interesa la intención de voto. Sí. No es relevante la intención de voto. O sea, hoy lo que importa para los candidatos es primero que lo conozcan y que te conozcan con imagen positiva. Sí. A partir de que te comienzan a conocer con imagen positiva, es decir, tu mensaje campaña que tiene que ser bien posicionado. Castillo, no más pobre según un país rico, o sea, claro, le dio, latinó, se sacó la tinca con ese mensaje. Por más que no tenga ninguna capacidad ni acción, si su pensamiento era retrógrado, de socialista, comunista, la gente no le importa. La repetición del mensaje la gente, ¿no? Así es. Y recuerda la repetición del mensaje de Ollanta cuando va a un debate y dice, ¿qué va a hacer usted en seguridad ciudadana? Gas a 10 soles o 12 soles, ¿no? ¿Y qué va a hacer usted por la educación? Voy a bajar el gas a 12 soles. Y obviamente el gas nunca bajó a 12 soles y él ganó el debate, ¿no? Ganó la elección presidencial. Entonces, ¿qué es lo que los puede diferenciar? Yo creo que es muy complicado porque los mensajes de Rafael López Aliaga, de Hernando de Soto, que hoy no se sabe si va a postularse, acaban de pasar un comunicado de que tiene problemas con su inscripción partidaria, Keiko Fujimori y Carlos Álvarez casi están en el espectro de la centro derecha. No tenemos hoy un candidato identificado como izquierda, salvo Verónica Mendoza. Quien ya ha dicho que ha claudicado a su candidatura. Entonces queda un espacio para la izquierda que todavía no tiene un líder claro. Estamos hablando... Bueno, es el señor López Chao. Sí, claro, pero López Chao hoy tiene menos de 1% de intención de voto. Tiene un nivel de conocimiento regular, 12, 13%, que obviamente necesita ser más conocido. Entonces, al menos en Lima lo conocen menos que en el sur, donde su, digamos, popularidad está mucho mejor que en las zonas de Lima o en el norte del país. Entonces... Pero esto se va a acomodar en las próximas semanas, o sea, en los próximos meses vamos a ver que la izquierda tendrá algún representante, porque obviamente nos va a ocurrir como lo que está pasando en Ecuador en la campaña reciente que ha habido, en donde se polariza la elección entre el partido de Correa, los correístas, y el partido de Noboa, ¿no? Entonces... Perú obviamente no va a ser la excepción. Perú tiene un componente fuerte de izquierda. Y yo escuchaba a Philly que decía que la gente no vota por ideologías y en realidad no vota por ideologías, pero vota por tendencias. Y las tendencias es hoy básicamente por el programa, ¿no? Vota por tendencias. Y entonces las tendencias básicamente va a ser... quiénes son los de centro derecha y quiénes son los más humanos, los humanistas, los progresistas, etcétera. Todo esto que no tiene un líder, no tiene, pero podría haber. Claro. En la elección pasada, mira, en cada pueblito, y ese es un ensayo, ¿no? En cada pueblito hay 2 personas que tienen mucha autoridad en el pueblo, el profesor y el cura. Sí. Ya el profesor está quemado completamente. ¿Por Castillo? Por Castillo. Ya. Y por ahí he identificado un curita que anda, hay que ver, hay que monitorearlo, que sé que están dando por ahí, pero los sacerdotes... Ahora con el nuevo Papa León XIV, ¿crees que se van a elevar? Pero por supuesto que sí. Hay un sacerdote que no sé cómo se llama, que lo he visto en redes, que está en radios locales de todo el interior del país y que, ojo... puede construir un voto, ¿no? Ligado al tema religioso, ligado al tema autoridad en una zona rural que hoy, con la experiencia de Castillo, obviamente que en los próximos estudios hay que comenzar a evaluar si en la zona rural ya se está gestando un candidato que los represente. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque tenemos 40% de gente que no sabe en este momento por quién votar.
En el caso de, me pregunta mi productora si ese, el padre que usted menciona es Luis Bazán. Es que no, lo he visto en... Basalar, perdón. Luis Me parece que sí, Basalar. me parece que sí. Que además creo que tiene algunas denuncias, he visto también ataques, o sea, Sí. hay que monitorear, ¿no? Y así Sí. como él, deben haber otros Claro. candidatos que no conocemos. No papado para buscar por alguna supuesto. oportunidad. Ahora, este 40% que tú mencionabas, ¿no? De gente que es indecisa, ¿a qué se debe la indecisión del 40% de la población cuando tienes una amplísima oferta electoral? ¿Es por la incapacidad de tomar una decisión? ¿Porque sienten que el mero discurso es un compromiso? Primero, ¿No se quieren casar con alguien que le saque la vuelta, digamos, entre comillas? Primero mira, Pancho, primero que están hartos de la política, de los políticos actuales. Están hartos. O sea, tenemos un Congreso totalmente desprestigiado, Sí. ¿no? Con excepciones, ¿no? Que tú tienes 4 o hasta 7 congresistas que tú dices, estos congresistas son los únicos que pueden sacar la cara por el Congreso, ¿no? Entre ellos nuestro amigo Alejandro Muñante. Por supuesto. Pero tienes el resto del Congreso, es impresentable total. Entonces la gente obviamente está harta del Congreso. La gente está harta del gobierno. Una presidenta que tiene 1.6 de aprobación, de popularidad, con 0 en el norte, con 0 en el centro. O sea, 100% no la aprueba. Entonces, esta gente dice, bueno, ¿quiénes están arriba? ¿Quiénes son? Los aliados. Keiko. No, pues yo no voy a votar Keiko. Acuña. Yo no voy a votar por Acuña. Los políticos tradicionales, ¿no? Claro. Entonces, esa gente recién va a escuchar a los candidatos que salgan a hablarles hacia el interior del país. ¿Cuándo veremos que ese 40% comience a reducirse y ya tengamos una visión un poco más clara del resultado final? Porque a ver, se dice, ¿no? que el peruano o como el 15% vota o decide el voto en la cola de las elecciones. ¿Será así acá o ya veremos a final de año cuando ya se conozca oficialmente quiénes son los candidatos? No, mira, esta tendencia que hemos identificado no creo que varíe en los próximos meses. Ahorita vienen fiestas patrias, la gente está relajada, no va a pasar, digamos, nada importante ni fuera de lugar. Yo creo que hacia fines de diciembre y con la publicación que se haga en enero, este cambio de clima, la que hagamos en enero, no solamente nosotros, sino diversas encuestadoras, tendremos ya una reducción de ese porcentaje de indecisos que deben estar migrando hacia uno de los candidatos, que además tenemos que esperar a la lista oficial, porque hoy día hemos hecho algunas encuestas. Imagínate, Verónica Mendoza ya no va y nosotros la teníamos en la lista. Hernando de Soto no sabemos si va a solucionar sus problemas con el partido Progresemos, que se han mandado cartas ambos, el candidato con el partido le responde al candidato, entonces no sabemos qué va a pasar. En el caso de Hernando de Soto, no sé si esto han podido identificarlo en sus encuestas, pero la gente lo sigue asociando con Avanza País. Sí. ¿O cuál es el peso electoral que tiene él? Sí lo asocian con Avanza País porque él tuvo un protagonismo muy importante, pero Hernando de Soto es una marca, yo diría, como se dice, conocida, ¿no? Que es un peruano exitoso, conocido, obviamente. ¿En todos los ámbitos? No, más que todo en el ámbito, vamos a decir, a nivel urbano, en zonas rurales, por más que ha trabajado temas de minería, no es muy conocido. Por eso es que vemos que su nivel de conocimiento de Hernando de Soto, y acá lo tenemos. Mira, él, imagen positiva tiene 26.8. Positiva. Y negativa 59.4. ¿Hay alguno que tenga, digamos, gran cantidad de positivas? ¿O quién es el que no, goza el que de lidera mayor? de positivas es Carlos Álvarez. ¿Con cuánto? Con 39.4. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, pero lo que pasa es que la gente no quiere a los políticos tradicionales. Y Carlos Álvarez no es un político tradicional. Él ridiculiza a los políticos. Claro. Entonces, hay otra cosa más. La gente de repente no conoce la propuesta de Carlos Álvarez en otros sectores, pero sí sabe y se apropió. Es un crítico de la política. Se apropió del tema de seguridad hace meses o un año. Sí. Entonces, ¿qué es lo que quiere escuchar hoy día la gente? Solo propuestas de seguridad. ¿Quién está hablando de propuestas de seguridad en este momento? ¿Keiko Fujimori está hablando de propuestas de seguridad? Ella está en silencio. Ha celebrado su cumpleaños ayer. Ha celebrado sus 50 años. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a Keiko. Entonces, ¿quién está hablando? ¿No? Entonces, yo no he escuchado a otro candidato
y tú de repente sí lo habrás escuchado que estás más entrevistando a ellos, pero yo no lo he escuchado a Rafael López Aliaga. Bueno, trajo las motos, pero digamos, una propuesta. Carlos ha agarrado seguridad, se lo ha hecho suyo y es lo único que habla, ¿no? Eso funciona. Eso funciona y es el único tema que debe girar la campaña de un candidato presidencial. Claro. Ahora, ¿quién tiene una mejor propuesta? Yo no sé, o sea, yo creo, si Philly Butter logra tener un discurso en seguridad, con el carácter y con el ímpetu que él tiene, yo creo que puede convencer gente, pero no lo está haciendo. Sí, pues. No lo está haciendo. Bueno, ya vamos apuntando la entrevista a Philly Butters. Estuvo acá la semana pasada, pero ya para la próxima, que venga ahora conmigo. Ya estuvo con Fabricio, ahora que venga conmigo. Bien, justamente me pregunta mi productora, a ver, te traduzco su pregunta. ¿El peruano vota mal? Sí. O cómo es que evaluamos esa pregunta, ¿no? Porque si todos decimos que el peruano vota mal, no estamos proyectando nuestro propio concepto de buena votación, y en un país tan diverso no va a haber una posición unísona, ¿no? Mira, el peruano vota mal porque tenemos un porcentaje de la población que no le interesa la política, que no sabe lo que está pasando en el país. Como vivimos en el lado económico, nos va bien. Sí. Que eso hay que decirlo, hay que celebrarlo por el modelo económico que tenemos, pero por el lado político es un desastre. Entonces la gente común y corriente, ¿no? La gente que va a su trabajo todos los días, no le interesa la política, no consume política, no ve noticieros, no nos escucha tampoco, ¿no? Está metida en su TikTok, feliz, viendo las parodias y viendo temas de belleza, animalitos, etcétera. Entonces, yo sí creo que el voto no debería ser obligatorio. Eso para empezar. O sea, con eso nos sacaríamos una población no informada porque no quiere ser informada. Hoy el que no quiere informarse es porque no le da la gana informarse. La información está al alcance de todos, ¿no? Así es, porque el tema, todos tienen al menos un celular en su poder en este país. Indistintamente es urbano o rural, así es, en todos lados. Entonces, el que no quiere ser informado es porque no le interesa y porque ni siquiera se toma 2 minutos para saber por quién voy a votar. Sí. Y luego se arrepiente. Dice, yo no sabía. Lo de Pedro Castillo se dijo y lo dijo mucha gente. Y él decía abiertamente con Cerrón que era un comunista, que quería, y la gente no escuchó. ¿Qué escuchó? No más pobres en un país rico. Porque la gente no es capaz de retener más de 5 frases en su cerebro. Entonces, un mensaje de campaña tiene que tener solamente hoy, para esta campaña, solo uno. Porque el TikTok te permite 40 segundos de video. Entonces, en 40 segundos, ¿qué puedes decir? Un solo plan, ¿no? Un solo plan. Sí, pues. Ahora, en el caso de Pedro Castillo, ¿tú crees que veremos algo semejante ahora que pueda brillar tanto? ¿O la gente tendría un poco más de cautela para evitar que suceda una situación semejante? Yo creo que estamos en lo mismo. En lo mismo. Que la gente va a seguir las tendencias del momento, la moda del momento, por el mensaje de campaña que pegue, el que tenga mejor mensaje de campaña. O sea, eso es determinante. Te pongo un ejemplo. Campaña de 2006 se enfrenta Lourdes Flores Nano con Alan García y Ollanta Sí. Y yo te digo y te pregunto, ¿cuál era el mensaje de campaña de Lourdes Flores Nano, si te recuerdas? ¿Y cuál era el de Alan y Ollanta pierde en esa campaña? Sí. Bueno, yo recuerdo que Lourdes creo que perdió porque una semana antes salió un video de su papá en la piscina. Ya, claro, pero ¿cuál era su mensaje de campaña de Lourdes? Era manos firmes contra la corrupción. Ya. ¿Cuál era el mensaje de campaña de Alan García? Agua para todos. ¿Qué era más potente en ese momento? Claro. En donde habían 12 millones de peruanos que no tenían agua. Sí. ¿El agua o la corrupción? Cuando los focus group te decían que la gente puede vivir con la corrupción si es que tiene un alcalde o una autoridad que hacía obras. Sí. Indudablemente hubo una mala investigación para saber que obviamente la gente lo que quería era agua. Claro. Y encima se mete un piscinazo una semana antes. Entonces, obviamente, Lourdes iba primera. Sí, pues. Y Alan García estaba tercero. Sí. Y Alan García logra ganar la campaña por un mensaje de campaña que sale de los estudios cualitativos, es decir, los focus group que se realizan para saber qué es lo que en ese momento la gente está esperando. Lo importante de las encuestas, ¿no? A veces los peruanos de a pie no pueden darse cuenta justamente del poder de la investigación, del poder de los datos. Y mira, Pancho, te digo una cosa. Yo escucho a algunos políticos, empezando por la presidenta Boluarte, ¿no? Sí. Yo no creo en las encuestas. A mí no... Oye,
aquel político que te diga que no cree en las encuestas, por favor, no voten por él. Claro. El que no tiene investigación, el que no sabe lo que está pasando en el norte, en el sur, en el oriente, el que tiene... Porque, olvídate, o sea, yo publico una encuesta y mucha gente dice, no, yo tengo más, a mí todos me quieren, yo cuando camino por un lado me aplauden, me saludan. Esa es la percepción de él con sus 4 o 5 portátiles que llevan y que todo el mundo le aplaude. Exacto. Es diferente entrar a un hogar, preguntar lo que está pasando. Sin la presión del político. Sin la presión, por supuesto, sin el regalito, sin el tupper, sin el polo, sin lo que sea. Entonces, eso es importante. Yo les digo, les recomiendo, hagan investigación a todos. Sí. Tienen que hacer investigación y tienen que ser una investigación seria. Porque si no hacen investigación y lo dejan toda la improvisación, van a cometer el mismo error y no van a ganar la elección ni convencer a nadie. Así es. Y quien paga finalmente es el Perú. José Manuel Saavedra, presidente ejecutivo de CID Perú, estuvo con nosotros. José Manuel, muchas gracias por recibirnos, por acompañarnos esta mañana, comenzando con Fuerza Lunes. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el doctor Wilfredo Guzmán Jara, presidente de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad del Perú. Pausa y regresamos.